Saludos, queridos estudiantes. Comparto estos minutos para recordarles algunas sugerencias que ya hemos hecho para la realización del blog que debemos trabajar en la asignatura. Partiremos, por supuesto, del diseño curricular y pondremos algunos ejemplos tomados del nivel secundario, primer ciclo. En cuanto a lo que llamamos unidad, pues recordamos las competencias fundamentales, las específicas, los indicadores de logro, en primer lugar esas tres categorías, y luego entonces seleccionamos los contenidos, las actividades y los recursos que serían más adecuados y coherentes, y por supuesto los momentos y los criterios con los que evaluaremos las actividades de los estudiantes. En segundo lugar, les pondré un ejemplo tomando el caso del currículo. La competencia razona y argumenta. Tomamos el primer curso del primer ciclo de secundaria, matemáticas. Entonces, tomando en consideración las competencias específicas que se plantean, podríamos partir, por ejemplo, de estas dos que tienen que ver con la temperatura, ambas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la competencia, utiliza herramientas tecnológicas, pues partiríamos del hecho de que trabajarían los estudiantes con termómetros y la competencia resuelve problemas involucraría a los estudiantes en actividades de comparación y análisis de diferentes temperaturas, tanto en el país como fuera. Entonces, estas tres competencias se podrían trabajar sin ningún problema en esta unidad. Entonces, luego que yo identifico las competencias, trabajo con los indicadores de logro. En este caso, es hacia dónde queremos llevar a los estudiantes. Tenemos, por ejemplo, que el estudiante puede construir y utilizar un termómetro, que puede estimar y convertir temperaturas de grados centígrados a Fahrenheit y viceversa, interpretar tablas de medidas de temperaturas y también analizar y comparar tablas de medidas. Ahora, si consideramos como al principio la competencia razona y argumenta, habría que añadir también este indicador, de modo que ahí tenemos 5 caminos claros por los cuales podemos transitar, que pueden devenir en varias actividades. Por ejemplo, el primero puede ser construir el termómetro la primera y utilizarlo una segunda, o sea que ya ahí ese indicador nos da 2 pautas de actividades. Entonces, así podemos llevar a los muchachos por un camino seguro, por un tránsito adecuado. Entonces, continuando, ahora sí viene la selección de los contenidos, una vez que tenemos ya las competencias fundamentales, en este caso las específicas, las fundamentales las veremos al final, y los indicadores de logro. Entonces, ahí ya yo puedo trabajar contenidos después de seleccionar competencias e indicadores. Entre los contenidos conceptuales, por ejemplo, siguiendo el currículo, tenemos el termómetro y la temperatura. Entre los procedimentales no está la construcción y uso de un termómetro, pero uno como docente lo puede añadir, el currículo se puede enriquecer. Está la conversión de grados Celsius a Fahrenheit y la comparación de tablas de temperatura. Y en cuanto a lo actitudinal, se desarrollará la importancia de las unidades de medida de la temperatura en la vida diaria. Entonces son como los grandes contenidos que trabajaríamos en esta unidad o en este blog. En ese sentido, nosotros en cuanto a actividades, recuerden siempre que sean actividades que reten a los muchachos. Una actividad que sea poco desafiante le va a ser muy poco interesante. Mientras que una que sea demasiado intensa y que le exija demasiado, pues también los va a desanimar. Pero siempre que haya retos, desafíos, resolución de problemas. El centro de nuestras actividades tiene 3 aristas. Está el currículo por un lado, con todo lo que implica, competencias, indicadores de logro. Las actividades deben estar enfocadas en el aprendizaje, no en la enseñanza, en el estudiante como centro, y obviamente que deben vincularse con el contexto. Recuerden que hemos insistido
en que esto es muy relevante para que haya una innovación real. Entonces, entre las actividades que nos sugieren los indicadores de logro está construir un termómetro, que en este caso de la docencia virtual puede ser con materiales reciclables incluso en la casa, o buscar también aplicaciones que puedan servirnos para tomar la temperatura tanto a nivel ambiental como personal. Estimar y medir la temperatura en su casa y en zonas aledañas, convertir los grados de una escala a otra, analizar tablas de medidas en diversos contextos, y si se argumenta la diferencia entre una y otra, pues estaríamos trabajando la competencia que ya mencionamos y resolver problemas relacionados con la temperatura. Son 5 de las actividades que surgen de los indicadores de logro basados en la competencia. En cuanto a los recursos, pues ya hemos conversado bastante en el curso, pues tenemos tutoriales, canales de YouTube, plataformas como Flipgrid, Powtoon, TikTok, cualquiera de esas es buena y válida. Videos interactivos como el que vimos en la clase usando la herramienta H5P o Edpuzzle, que integra las preguntas al video. Podemos utilizar realidad virtual, que lo veremos en una de las próximas clases, o aumentada, y una cantidad enorme de aplicaciones que hemos sugerido y que también ustedes pueden validar por su propia cuenta. También hay muchísimas páginas y plataformas que nos ayudan, blogs, repositorios, como lo que les he mostrado. Recuerden siempre la gamificación, el juego, los acertijos, herramientas como Kahoot son muy interesantes, los materiales que pueden ser reciclables y que también pueden ser muy interesantes esos manipulativos que ya los estudiantes tienen, los organizadores gráficos, por ejemplo, los mapas mentales, las nubes de palabra que ya utilizamos, las infografías, entre muchos otros. En cuanto a la evaluación, recuerden siempre tener criterios claros, que el estudiante sepa sobre cuál base será evaluado, qué se espera, y acompañarlo durante el proceso. Son dos elementos fundamentales de una buena evaluación: criterios claros y acompañamiento, concibiendo siempre el aprendizaje como un proceso, donde el error nos lleva al acierto. Y ahí tienen herramientas como Kahoot, Quizzes, Google Forms, tienen una cantidad enorme que hemos visto y utilizado, y otras que a ustedes se les puedan ocurrir. En cuanto a las competencias fundamentales, pues tenemos que, tomando en cuenta lo que hemos desarrollado, pues podríamos decir sin lugar a dudas que la competencia de resolución de problemas se integra, también la competencia científica y tecnológica, y sin duda alguna la competencia de pensamiento lógico, sobre todo el creativo, y podemos también llegar al indicador o a la variable de crítica. Mi nombre es Gabriel Mael Paniagua Díaz. Tengo 9 años. Pasé a cuarto de primaria. Y hoy hice esta torre de parque de atracciones con un kit de robótica. Les voy a presentar las fichas que tiene. Tiene piezas de Lego, tiene un motor que es el que le da la rotación, tiene un sensor que es el que le da la velocidad, y tiene un hub que es el que lo conecta a la computadora. En la computadora podemos observar un programa que es para los comandos. Miren lo que pasa si le damos a... Le podemos aumentar la velocidad, le podemos bajar la velocidad. Ahora sí. Y
Me encantó.